Terminología. La NIA 500 se enfoca en la evidencia de la auditoría. La terminología sería registros contables. Son los asientos contables iniciales y documentación de soporte, tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales y libros auxiliares, asientos en el libro diario y otros ajustes de los estados financieros que no se reflejen en asientos en el libro diario. Y los registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculo utilizadas para la imputación de costos, cálculos, conciliaciones e información a revelar. Adecuación de la evidencia de la auditoría. Medida cualitativa de la evidencia de auditoría, su relevancia y fiabilidad para fundamentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Evidencia de auditoría. Es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Experto de la dirección. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Su trabajo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Suficiencia de la evidencia de auditoría. Es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para que depende la valoración del auditor sobre el riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Como diferencias podemos encontrar que la NIA 200 define conceptos generales, objetivos globales y responsabilidad del autor. La NIA 230 define la documentación, que son los papeles de trabajos que registra la evidencia, no la evidencia en sí. Y la NIA 500 se enfoca en qué constituye y cómo obtener dicha evidencia. 2. Alcance, vigencia y objetivo de la NIA 500. En el alcance explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Y en esta norma internacional es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la misma. Esto es incluso cuando otras normas internacionales de auditoría traten aspectos específicos de la evidencia de auditoría que se debe obtener en relación con un tema en particular. Es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Y el objetivo de la norma internacional de auditoría 500 es lograr que el auditor diseñe y aplique los procedimientos de auditoría que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. 3. Requerimientos para la aplicación de la NIA 500. 1. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 2. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si es realizada utilizando el trabajo de un experto, este evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto y obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. Evaluará la adecuación de trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. Si la información es generada por la entidad, la obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información, la evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. 3. Selección de los elementos sobre los que realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. El auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Una prueba de auditoría será eficaz si proporciona evidencia de auditoría adecuada, de tal modo que considera junto con otro evidencia del auditor obtenida o que se vaya a obtener, sea suficiente para los fines del auditor.
Los medios para seleccionar dichos elementos son la selección de todos los elementos, un examen del 100%, la selección de elementos específicos, un muestreo de auditorio. Ejemplo de aplicación. En el proceso de hacer un inventario físico en una empresa, yo haría una inspección y observación donde acudiría al almacén de la fecha y hora pactada para presenciar el conteo físico de los productos. Para la inspección, analizaría los documentos físicos como notas de entrada y salida y verificaría el producto físicamente. Para la parte de observación, verificaría que el personal de la empresa siga los procedimientos de conteo establecidos y posteriormente indagaría preguntando al personal sobre productos dañados o de lenta rotación. Todo lo anterior con el objetivo de obtener evidencia sobre la aseveración de que el inventario realmente existe y su evaluación para saber que está en buenas condiciones.